Las viejas calles de la Ciudad de México vieron nacer en los albores del siglo XX a la Universidad Nacional. Ocupó valiosas construcciones y a la par que desarrollaba actividades académicas y culturales, daba vida a sus cafés, librerías, teatros y demás sitios de esparcimiento en lo que habría de conocerse como barrio universitario. Este antiguo templo perteneció al Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo. A partir de la expulsión de la orden y de la expropiación de los bienes de la Iglesia a mediados del siglo XIX, padeció una diversidad de usos que le imprimen una gran riqueza histórica. Algunos no muy edificantes. Fue cuartel, caballerizas, correccional, depósito de granos del ejército francés durante la invasión. En uno de sus momentos más luminosos, funcionó como salón de sesiones del Congreso, el que dio a la luz la primera constitución del México independiente. Años más tarde, albergó a la Hemeroteca Nacional. Cuando ésta se trasladó a Ciudad Universitaria, aquí se instaló el Museo de la Luz. Actualmente es la sede del Museo de las Constituciones. Los invito a conocerlo. El antiguo templo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, debe su construcción a la Compañía de Jesús, orden fundada en 1534, cuando se envió a la Nueva España a un grupo de religiosos para fundar colegios de excelencia. En 1572 se crea el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Ahí se educaron nada menos que Francisco Javier Clavijero, Diego de Abad y Francisco Javier Alegre, entre otras eminencias. El inmueble queda concluido en 1603 con acabados suntuosos y magníficos retablos. Se dice que aquí se levantó la primera cúpula que hubo en la Nueva España. La obra estuvo a cargo del arquitecto Diego López de Arbaiza, destinándose a los servicios religiosos del colegio y a las diferentes ceremonias que los jesuitas realizaban. En 1767, al ser expulsados los jesuitas, la iglesia se cerró al culto y pasó a la administración de los agustinos, y en unos cuantos años quedó desmantelada. Debido a esto, el templo permaneció cerrado durante varios años, pero por uno de los tantos caprichos de la suerte, según Manuel Orozco Iberra, el templo de San Pedro y San Pablo fue convertido en salón de las sesiones del Congreso y se arregló para que allí prestara juramento Agustín de Iturbide como emperador de México el 21 de mayo de 1822. Al año siguiente, aquí se efectuaron las sesiones del Congreso Constituyente que redactó la primera Constitución de México independiente, la cual estableció la República Federal y se promulga el 4 de octubre de 1824. En este templo, el 10 de octubre del mismo año, toman posesión de sus cargos el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo. Un mes después, el Congreso decreta que la Ciudad de México sería sede de los poderes de la Federación con el carácter de Distrito Federal. En 1829,
el Congreso se traslada al Palacio Nacional, por lo que nuevamente el recinto queda abandonado y destinado para diversos usos. Tiempo después funcionó como cuartel y más tarde alojó la biblioteca del Colegio de San Gregorio. Posteriormente, el templo funcionó como colegio, cuartel y hospital militar. Durante la intervención francesa fue el almacén de forrajes del ejército invasor. El antiguo atrio, que hoy sirve como vestíbulo del Museo de las Constituciones, se encuentra delimitado por una barda en sus lados sur y poniente, con arcos invertidos y rejas de hierro y pilares rematados por pináculos. La entrada, con puerta de herrería, se encuentra en la esquina y está enmarcada por pilares. Dentro del atrio, en el ángulo norponiente, se encuentra una escultura de mármol del escultor Ponzanelli, que representa al poeta Dante Alighieri. La fachada principal del templo está aplanada y pintada de color naranja. Comprende la portada, marcos, cornisa y adornos de cantería. La puerta es de madera. El entablamento conserva en el friso el nombre de Hemeroteca Nacional, que fue inaugurada el 28 de marzo de 1944. En el segundo cuerpo, dos pilastras dóricas enmarcan la ventana del coro con un emplomado que representa el escudo universitario, proyectado por Jorge Enciso en 1922 y realizado por Eduardo Villaseñor. Encima, un frontón triangular, quebrado en su parte baja, dando espacio a un nicho con una escultura de la diosa Palas Atenea. A los lados de este cuerpo encontramos dos óculos ovalados de cantería. La fachada lateral, aplanada y pintada de naranja, tiene una construcción anexa de 3 niveles, la parte del transepto y una torre de estilo neoclásico. Esta tiene la base cuadrada y 2 cuerpos de planta octagonal rematados por el cupulín y la linternilla. En los primeros años de la década de 1920, el inmueble fue restaurado y decorado con los primeros ejemplos de pintura mural mexicana moderna, gracias a la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. En 1921, el ex templo albergaba la sala de discusiones libres y la oficina de la campaña contra el analfabetismo, y es cuando un grupo de artistas inician una serie de obras que hoy decoran este inmueble. En el mismo año, Roberto Montenegro inicia el mural El Árbol de la Ciencia o El Árbol de la Vida. Dicho mural estaba dedicado a la sabiduría, a partir de una propuesta temática dada por José Vasconcelos, vinculada a la frase del poeta Johann Wolfgang von Goethe: acción supera al destino, vence. Originalmente, la figura central era un hombre desnudo indefenso, apenas cubierto con una manta y con los atributos tradicionales del martirio de San Sebastián. Posteriormente, se cambió la imagen por la de un guerrero ataviado con una armadura de tal forma que representa la posición del hombre como eje del universo. El mural incluye a 12 mujeres, que nos remiten a las musas clásicas, las cuales refieren a los 12 frutos del árbol de la vida e insinúa la presencia del espíritu y la materia en el eterno devenir del universo. La escena del mural contiene detalles derivados de las artes populares regionales e incluye en la fronda del árbol diversos elementos animales y vegetales, con lo cual se sugiere un vínculo ineludible con la naturaleza para acceder a la sabiduría.
se presenta al hombre como un líder espiritual que había logrado descubrir los secretos de la sabiduría y la verdad luminosa. Al hacer referencia a las artes populares plasmada en el mural, Montenegro permite acercarse al pueblo al revalorar las habilidades y destrezas de los artesanos, y logra incluir los detalles decorativos abstraídos de las distintas referencias regionales, principalmente de la laca michoacana y de las artesanías de Tonalá. En la cúpula del templo encontramos del lado oriente del ábside un espacio que al parecer era el bautisterio donde el artista Javier Guerrero pintó los signos zodiaco, con la técnica de temple, también en 1921. Esta obra es considerada como la primera pintura mural de arte moderno mexicano. Los elementos decorativos del ex templo son complementados con los vitrales emplomados con grisalla que permite el efecto de relieve escultórico ubicados en los transeptos. El jarabe tapatío y la vendedora de pericos, diseñados por Roberto Montenegro y Jorge Enciso y ejecutados por Enrique Villaseñor. Y el escudo universitario del siglo XX, al que ya nos habíamos referido, de Jorge Enciso y Enrique Villaseñor. Los arcos fueron pintados con imágenes inspiradas en la flora y la fauna mexicanas como motivos ornamentales por Javier Guerrero, Jorge Enciso y Roberto Montenegro. Este hermoso recinto custodia obras de arte representativas del sentimiento nacionalista que inspiró el movimiento revolucionario iniciado en 1910. Uno de sus ideales era llevar el arte al pueblo, por lo que invitaron artistas a decorar los edificios públicos. Este antiguo templo de San Pedro y San Pablo y sus alrededores guarda innumerables pruebas de ello. Aquí a un costado se encuentra el mercado Abelardo Rodríguez, que ocupa espacios del antiguo colegio jesuita y está también decorado con murales. Y a unos pasos se encuentra uno de los grandes exponentes del muralismo mexicano, el antiguo colegio de San Ildefonso. Uno de los atractivos del viejo barrio universitario donde se encuentra el Museo de las Constituciones es el mercado Abelardo L. Rodríguez, que se concibió como un centro cultural en donde tanto comerciantes como compradores tuvieran a la mano los bienes culturales, por lo que el edificio cuenta con una biblioteca, una escuela de artes manuales y un teatro. Este teatro se bautizó como Teatro del Pueblo y está decorado por Roberto Montenegro. La concepción de este mercado, que integra arte, libros, música y teatro, es realmente revolucionario y refleja una época de México en que había una mística nacionalista que dio vida a grandes proyectos.
En el interior del mercado, los puestos de verduras, frutas y abarrotes conviven con los murales de artistas como Pedro Rendón, Pablo Higgins, Ángel Bracho, Antonio Puyol, Raúl Gamboa, Ramón Alba Guadarrama y Miguel Saab Trejo. Noticias del naciente nacionalismo revolucionario que se expresaba en el movimiento muralista llegaron a Estados Unidos y atrajeron artistas como las hermanas Grace y Marion Greenwood, quienes pintaron los muros de las escaleras. También a unos pasos se encuentra la majestuosa Plaza de Loreto, llamada así por uno de los templos que la rodea, dedicado a la Virgen de Loreto. Es en estilo neoclásico y tiene una de las cúpulas más altas de la ciudad. Al centro de la plaza hay una hermosa fuente que estuvo en el Paseo de Bucareli. Algunos se la atribuyen a Manuel Tolsá y otros a Lorenzo de la Hidalga. A partir de 1922, el extemplo sirvió como la oficina de la campaña contra el analfabetismo que dirigió la profesora Eulalia Guzmán. De 1927 a 1930, los directores de la antigua Academia de San Carlos, el pintor Alfredo Ramos Martínez y después Diego Rivera, convierten la nave en un anexo de dicha escuela donde los alumnos instalan sus talleres de estudio. Esta medida contribuye a estimular el crecimiento del barrio universitario. Para 1929, el inmueble pasa a formar parte del patrimonio universitario, donde se funda y se mantiene una escuela de teatro que dirigen el dramaturgo Rodolfo Sigli y Julio Bracho. También albergó varias dependencias universitarias, como la inspección de bibliotecas y el almacén de papel y libros del servicio editorial. En 1944 se convirtió en la Hemeroteca Nacional, siendo inaugurada por el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Gracias a una profunda renovación del inmueble, en 1996 el Museo de la Luz abrió sus puertas, dedicado a exposiciones que incluían explicaciones científicas sobre este fenómeno. Posteriormente, el Museo de la Luz se traslada al antiguo Colegio de San Ildefonso. En 2010, por iniciativa del rector José Narro Robles, la Universidad Nacional Autónoma de México crea en este recinto el Museo de las Constituciones para promover el conocimiento del largo camino que ha recorrido México en su afán por construir una democracia constitucional y contribuir a la formación de los nuevos mexicanos encargados de preservar la Constitución como el fundamento del orden político y social del país. Durante la ceremonia de inauguración, el jurista Jorge Carpizo expresó: "El museo es una casa del conocimiento que recoge los momentos estelares de nuestra evolución política, así como los de tristeza, fracasos y los de cooperaciones nacionales. Aquí se recuerda y se muestra lo que han sido todas las leyes fundamentales que han estado vigentes en el país, con énfasis en las 3 que han construido y cincelado a México". El recorrido en el museo inicia con la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en los últimos años del virreinato y en los primeros meses del México independiente. La Constitución de Apatzingán, en la que Morelos diseñó una patria ordenada,
con predominio de la ley, pero también socialmente justa. La primera Constitución Federal, impuesta por las provincias en 1824. Las constituciones centralistas de 1836 y 1843, resultado de las luchas internas entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores. El Acta de Reformas de 1847, que nos legó el Juicio de Amparo. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma, que fueron bandera de la República frente a la intervención extranjera. Y la de 1917, que con todas sus reformas nos ha regido por casi un siglo y ha sido capaz de recoger un programa revolucionario. El Museo de las Constituciones, el primero en su tipo en México, exhibe cerca de 75 documentos originales, entre los que destacan los de las Constituciones de 1814, 1824, 1843, 1857 y 1917. El ex templo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones, se levanta como un símbolo y testigo de la historia del país, como guardián de la historia del pueblo de México y como un homenaje para todos aquellos que lucharon para plasmar en un documento los preceptos de libertad, igualdad, seguridad y prosperidad. Con el Museo de las Constituciones, la Universidad Nacional Autónoma de México contribuye de forma importante en el desarrollo del país, al recuperar una parte fundamental de la historia de las luchas por la libertad. Sin duda es una historia fascinante la que guarda este Museo de las Constituciones, que nos lleva a meternos a nuestro pasado a través de estos antiguos lugares. Una visita a este añejo templo de San Pedro y San Pablo, al mercado Abelardo Rodríguez, con sus murales, teatro y biblioteca, a la Plaza de Loreto, una de las más bellas de América, nos hace revivir orgullosamente nuestra historia y mantienen vivo y vibrante el viejo barrio universitario.